Hay una habilidad que puede ahorrarte discusiones, errores y arrepentimientos, y casi nadie la entrena. No es hablar mejor, no es tener más argumentos, es saber cuándo guardar silencio, porque la mayoría de los problemas que enfrentas no comenzaron por lo que hiciste, comenzaron por lo que dijiste en un momento de impulso, en ese segundo donde sentiste que tenías que responder, defenderte o demostrar algo. Y casi siempre después llega el mismo pensamiento: debí quedarme callado. Vivimos en una cultura que premia al que más habla, al que siempre tiene una opinión, al que nunca se queda atrás en una discusión. Pero observa con atención: las personas realmente seguras no se apresuran a reaccionar. No necesitan ganar cada debate. No sienten urgencia por tener la última palabra. Su poder está en la pausa, en el control, en esa calma que incomoda a quien esperaba una explosión. Y cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de reaccionar y empiezas a elegir. Si esto ya te está haciendo sentido, suscríbete ahora mismo, porque aquí entrenamos carácter, no ego. Y quiero que escribas en los comentarios una frase simple, pero poderosa. Mi silencio es mi poder. Escríbela como un compromiso contigo. Comparte este video con alguien que siempre reacciona demasiado rápido. Puede que este mensaje llegue justo cuando más lo necesita. De verdad, cada comentario, cada suscripción y cada vez que compartes nos apoya muchísimo para seguir creando contenido que transforme vidas. Y créeme, no es casualidad que estés viendo esto hoy. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir cómo usar el silencio como una herramienta práctica en tu día a día para evitar conflictos innecesarios, proyectar seguridad real y, sobre todo, recuperar el control sobre tus emociones. Porque cuando aprendes a dominar tu lengua, empiezas a dominar tu vida. Capítulo 1. El error que todos cometemos: hablar cuando estamos alterados. Hay un momento muy específico en el que casi siempre complicamos todo. Ese instante en el que la emoción sube y sentimos la necesidad urgente de responder. No cuando estamos tranquilos, no cuando hemos reflexionado, sino cuando estamos molestos, heridos o frustrados. Es ahí donde decimos cosas que después quisiéramos borrar. Y lo más peligroso es que en ese momento parece correcto hacerlo. Parece que callar es perder. Pero en realidad, hablar alterados casi siempre nos cuesta más de lo que imaginamos. Cuando estás emocionalmente activado, no estás pensando con claridad. Tu mente entra en modo defensa, atacar, justificar, imponer. Por eso interrumpes, elevas el tono o envías ese mensaje impulsivo que luego te arrepientes de haber mandado. No estás eligiendo, estás reaccionando, y reaccionar nunca es poder. El silencio, en ese instante, funciona como un freno. Te da espacio, te devuelve el control antes de que una emoción pasajera tome una decisión permanente por ti. La mayoría de las discusiones no se vuelven grandes por el problema en sí, sino porque nadie decidió callar primero. Dos personas alteradas nunca construyen nada, solo compiten por tener la razón. Pero cuando tú eliges guardar silencio unos segundos, cambias la dinámica, introduces calma donde se esperaba fuego. Y eso no es debilidad, es dominio propio. Es demostrar que no todo lo que sientes necesita convertirse en palabras inmediatas. Ahora quiero que lo pienses con honestidad. ¿Cuántos conflictos en tu vida se habrían evitado si hubieras guardado silencio 5 segundos más? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte. Capítulo 2. La regla simple que cambia todo. Si no suma, no se dice. La mayoría de nosotros no necesita aprender a comunicarse mejor, necesita aprender a filtrar mejor, porque no todo lo que pensamos merece salir de nuestra boca.
Hay comentarios que no construyen, opiniones que nadie pidió y críticas que solo alimentan el ego. Y aquí es donde entra una regla simple pero poderosa. Si lo que vas a decir no suma, no lo digas. Tan sencillo como eso. Esta regla te ahorra conflictos innecesarios, malentendidos y desgaste emocional. Antes de hablar, haz una pausa breve y pregúntate con honestidad: ¿esto mejora la situación o solo me hace sentir superior por un momento? Muchas veces hablamos para descargar tensión, para ganar un punto o para demostrar que tenemos razón. Pero tener razón no siempre es lo más importante. A veces lo más inteligente es preservar la paz, la relación o tu propia energía. El silencio, en esos casos, no te quita voz, te da criterio. Aplicar esta regla cambia la forma en que te perciben los demás. Dejas de ser alguien que reacciona a todo y te conviertes en alguien que elige cuidadosamente cuándo intervenir. Tus palabras empiezan a tener más peso porque no aparecen por impulso, sino por intención. Y algo curioso sucede. Cuando hablas menos, pero hablas con propósito, la gente escucha más. El silencio estratégico convierte tus palabras en algo valioso, no en ruido constante. Ahora quiero preguntarte algo muy directo. La próxima vez que estés a punto de opinar o responder, ¿lo harás para sumar o solo para no quedarte callado? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber qué eliges a partir de hoy. Capítulo 3. El silencio que te evita problemas innecesarios. Hay muchas batallas en tu vida que simplemente no necesitas pelear. Comentarios en redes sociales, críticas disfrazadas de bromas, conversaciones cargadas de chisme, provocaciones diseñadas para sacarte de equilibrio. El problema no es que existan, el problema es que sientes que debes responder a todas, como si tu valor dependiera de tener siempre algo que decir. Pero no todo merece tu energía, y mucho menos tu paz. A veces, el mayor acto de inteligencia es no entrar al juego. Cuando respondes a cada provocación, refuerzas el ciclo, le das atención a quien la está buscando, alimentas una dinámica que solo crece con tu participación. En cambio, cuando eliges el silencio, cortas la recompensa. Psicológicamente, lo que no recibe respuesta pierde fuerza. Y esto aplica tanto en Internet como en la vida real. No reaccionar no es ignorar por debilidad, es decidir que tu tranquilidad vale más que ganar un intercambio sin sentido. Piensa en cuántas veces te has desgastado intentando aclarar algo que no necesitaba aclaración o defendiendo una postura frente a alguien que no quería entender. Hay personas que no buscan diálogo, buscan reacción, y cuando tú no reaccionas, algo cambia. Te mantienes centrado, conservas tu energía y evitas conflictos que nunca debieron existir. El silencio, en estos casos, es protección emocional. Quiero que te hagas esta pregunta con total sinceridad. ¿En qué situaciones de tu vida estás gastando energía respondiendo cosas que podrías simplemente dejar pasar? Cuéntamelo en los comentarios, porque reconocerlo es el primer paso para recuperar tu poder. Capítulo 4. El silencio como protección personal. No todo el mundo merece acceso completo a tu mente, a tus planes o a tus emociones más profundas. Uno de los errores más comunes es contar demasiado pronto y a las personas equivocadas. Hablamos de nuestros proyectos antes de construirlos, revelamos nuestras metas antes de consolidarlas y compartimos nuestras inseguridades con quien no ha demostrado lealtad. Y después nos preguntamos por qué nos sentimos expuestos, juzgados o saboteados. El silencio, en este caso, no es distancia fría, es protección inteligente. Cuando hablas menos sobre lo que estás construyendo, reduces la presión externa y aumentas tu enfoque interno. No necesitas validación constante para avanzar. De hecho, muchas veces contar tus planes te da una falsa sensación de progreso,
como si ya hubieras hecho algo solo por decirlo. Guardar silencio te obliga a trabajar en privado y dejar que los resultados hablen por ti. Y cuando los resultados hablan, no necesitan explicación. También está el aspecto emocional. No todas las personas saben manejar la información que les das. Algunos proyectarán sus miedos, otros sus críticas, otros su envidia. Y si no tienes claridad, esas voces pueden confundirte. El silencio te permite observar primero, confiar después y revelar solo lo necesario. No se trata de vivir desconfiando, se trata de entender que la discreción es una forma de autocuidado. Ahora quiero que reflexiones con honestidad. ¿Estás compartiendo demasiado de tu vida con personas que no han demostrado que lo merecen? Escríbelo en los comentarios si sientes que necesitas ser más reservado a partir de hoy. Capítulo 5. El silencio que transforma tus relaciones. La mayoría de las personas no escucha para entender, escucha para responder. Mientras el otro habla, ya estamos preparando nuestra defensa, nuestra opinión o nuestra historia relacionada. Y eso se nota, se siente. El resultado es que muchas conversaciones se convierten en competencias sutiles por atención, en lugar de espacios reales de conexión. Aquí es donde el silencio se convierte en algo poderoso. Cuando dejas de interrumpir mentalmente y simplemente escuchas, algo cambia en la dinámica. Guardar silencio mientras alguien habla no es quedarte vacío, es estar presente. Es mirar a la persona, permitirle terminar, no apresurarte a corregirla ni a minimizar lo que siente. Esa pausa, ese espacio sin interrupciones, hace que el otro se sienta validado. Y cuando alguien se siente escuchado de verdad, baja la guardia. Los conflictos disminuyen, la confianza crece y la comunicación se vuelve más profunda. El silencio se convierte en un puente, no en una barrera. Además, escuchar más de lo que hablas te da información valiosa. Entiendes mejor las intenciones, los miedos y las necesidades del otro. Y eso te permite responder con inteligencia, no con impulso. Muchas discusiones se resuelven solas cuando una persona decide escuchar sin atacar. El silencio, en este contexto, es respeto, es madurez emocional, es demostrar que tu prioridad no es ganar la conversación, sino cuidar la relación. Quiero que pienses en esto. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien sin interrumpirlo ni preparar tu respuesta mientras hablaba? Cuéntamelo en los comentarios, porque ese simple cambio puede transformar completamente tus relaciones. Capítulo 6. El silencio que te da presencia y autoridad. Hay algo que cambia inmediatamente cuando una persona no se apresura a hablar: la percepción. Cuando alguien responde sin prisa, cuando hace una pausa antes de contestar, cuando no llena cada segundo con palabras innecesarias, transmite seguridad. No esa seguridad ruidosa que intenta imponerse, sino una calma firme que no necesita validación. Y esa calma se siente, porque quien controla sus palabras demuestra que también controla sus emociones. Muchas veces creemos que para ser tomados en serio debemos hablar más, explicar más, justificar más. Pero lo que suele ocurrir es lo contrario. Mientras más te justificas, más pareces inseguro. El silencio estratégico, esa pequeña pausa antes de responder, le da peso a lo que dices. Obliga a los demás a prestarte atención, crea expectativa. Y cuando finalmente hablas, tus palabras no suenan impulsivas, suenan pensadas. Incluso en situaciones tensas, el silencio puede cambiar la dinámica por completo. Si alguien intenta provocarte y tú no reaccionas de inmediato, la otra persona pierde terreno. Esperaba movimiento, esperaba emoción, esperaba defensa. En cambio, recibe serenidad. Y la serenidad desarma.
porque cuando no pueden manipular tu reacción, pierden influencia sobre ti. Eso es poder real, no el que grita más fuerte, sino el que permanece estable. Ahora quiero que reflexiones. Cuando hablas en una conversación importante, ¿lo haces desde la calma o desde la necesidad de demostrar algo? Escríbelo en los comentarios y dime si a partir de hoy vas a empezar a usar la pausa como tu nueva forma de autoridad. Capítulo 7. El silencio que te devuelve el control emocional. Hay un tipo de silencio que no se nota desde afuera, pero que cambia todo por dentro. Es ese momento en el que sientes que la emoción empieza a subir, la ira, la frustración, la ansiedad, y en lugar de reaccionar automáticamente, decides detenerte. No para reprimir lo que sientes, sino para no convertir una emoción pasajera en una acción permanente. Ese pequeño espacio entre lo que ocurre y lo que haces es donde vive tu verdadero poder. Cuando reaccionas de inmediato, la emoción manda. Cuando haces una pausa, tú mandas. Es así de simple. Respirar profundo, esperar unos segundos antes de responder un mensaje, posponer una conversación importante hasta que estés más tranquilo. Parecen gestos pequeños, pero tienen un impacto enorme. Muchas decisiones que cambian relaciones, trabajos y oportunidades se toman en momentos de alteración. El silencio te permite no decidir desde el caos. Además, algo interesante sucede cuando eliges callar en lugar de explotar. Empiezas a conocerte mejor. Observas lo que sientes sin dejar que te controle. Te das cuenta de qué cosas te disparan, qué palabras te afectan más, qué situaciones te desestabilizan. Ese autoconocimiento es imposible si reaccionas siempre en automático. El silencio no solo te protege hacia afuera, también te fortalece por dentro. Ahora quiero preguntarte algo muy directo. ¿En qué tipo de situaciones pierdes más fácilmente el control de tus palabras? Escríbelo en los comentarios y sé honesto contigo, porque reconocer ese patrón es el primer paso para romperlo. Capítulo 8. El silencio que aclara tu mente. No todo el ruido viene de afuera. De hecho, el más peligroso es el que llevas dentro. Pensamientos constantes, preocupaciones repetidas, conversaciones imaginarias que nunca sucedieron, pero que te desgastan igual. Muchas veces no reaccionas mal por lo que alguien dijo. Reaccionas por la historia que construiste en tu cabeza. Y si tu mente está saturada, cualquier pequeña chispa puede encender un incendio. Aquí es donde el silencio deja de ser externo y se convierte en interno. Practicar silencio no siempre significa quedarte callado frente a otros. A veces significa quedarte a solas contigo sin distracciones, sin música, sin redes, sin notificaciones. Solo tú y tus pensamientos durante unos minutos. Al principio puede ser incómodo, porque te enfrentas a ese ruido mental que normalmente tapas con estímulos. Pero cuando lo haces con constancia, algo cambia. Tu mente se ordena. Empiezas a distinguir lo que es importante de lo que es exageración emocional. Ese espacio de quietud te permite responder mejor en el mundo exterior. Cuando tu mente está más clara, no interpretas todo como ataque. No asumes intenciones negativas automáticamente. No reaccionas desde la ansiedad. El silencio interno actúa como limpieza emocional. Te da perspectiva, y cuando tienes perspectiva, tus palabras se vuelven más precisas, más tranquilas, más conscientes. Quiero que te preguntes con honestidad, ¿cuándo fue la última vez que estuviste 5 minutos en completo silencio contigo mismo, sin distracciones? Escríbelo en los comentarios y dime si estás dispuesto a empezar hoy. Capítulo 9. Cuando el silencio no es virtud, es miedo. Hasta ahora hemos hablado del silencio como poder, como estrategia, como autocontrol. Pero hay una verdad que debes entender.
No todo silencio es sabiduría. A veces callar no es fortaleza, es miedo disfrazado. Es permitir faltas de respeto constantes. Es no poner límites por temor a incomodar. Es tragarte lo que sientes para evitar conflicto, mientras por dentro acumulas resentimiento. Y ese tipo de silencio no te protege, te debilita. Hay momentos en los que hablar es necesario, cuando tus valores están siendo pisoteados, cuando alguien cruza una línea importante, cuando callar significa traicionarte a ti mismo. El silencio estratégico busca preservar la paz sin perder dignidad. El silencio por miedo, en cambio, sacrifica tu dignidad para evitar tensión. Y esa diferencia es clave, porque el estoicismo no enseña sumisión, enseña dominio propio. Y dominarte no significa permitir cualquier cosa. La clave está en la intención. Si callas porque estás eligiendo el momento correcto para hablar, eso es poder. Si callas porque no te atreves a expresar lo que es justo y necesario, eso es inseguridad. Aprender a usar el silencio también implica saber cuándo romperlo con firmeza y claridad. Hablar desde la calma, sin gritar, sin atacar, pero con límites claros. Esa combinación, silencio cuando no suma y voz cuando es necesario, es lo que realmente construye carácter. Ahora quiero preguntarte algo importante. ¿Estás usando el silencio como herramienta o como refugio para evitar confrontaciones que sabes que deberías tener? Escríbelo en los comentarios y sé honesto contigo, porque ese reconocimiento puede cambiar tu forma de relacionarte para siempre. Capítulo 10. Convierte el silencio en tu ventaja diaria. Todo lo que hemos hablado no sirve de nada si no lo llevas a tu vida real, a tus conversaciones de mañana, a tus mensajes pendientes, a esa relación que a veces se tensa por orgullo. El poder del silencio no es una idea bonita para reflexionar. Es una herramienta práctica que se entrena todos los días. Se entrena cuando decides no responder de inmediato, cuando eliges escuchar más de lo que hablas, cuando guardas tus planes hasta que estén listos, cuando haces una pausa antes de reaccionar. Son decisiones pequeñas, pero repetidas, y ahí es donde se construye el verdadero dominio personal. Imagínate cómo cambiaría tu vida si durante una semana aplicas esto con intención. Si cada vez que sientes el impulso de reaccionar, eliges esperar unos segundos. Si cada vez que quieres opinar sin que te lo pidan, decides observar. Si cada vez que una provocación aparece, eliges no alimentarla. No necesitas transformarte en alguien distante o frío. Solo necesitas ser más consciente. El silencio deja de ser ausencia y se convierte en presencia controlada. Con el tiempo notarás algo poderoso. Menos conflictos innecesarios, más respeto en tus conversaciones, más claridad mental y sobre todo, más control sobre ti mismo. Porque al final, el silencio no cambia a los demás, te cambia a ti, te obliga a madurar, a pensar antes de actuar, a hablar solo cuando realmente vale la pena. Y cuando tus palabras dejan de ser impulsivas, empiezan a ser influyentes. Quiero que cierres este capítulo con una decisión clara. ¿Vas a seguir reaccionando como siempre o vas a empezar a usar el silencio como tu ventaja diaria? Escríbelo en los comentarios y comprométete contigo mismo. Conclusión. El día que aprendes a callar, empiezas a crecer. Si algo debe quedarte claro después de todo esto, es que el silencio no es vacío, es poder contenido. No es ausencia de carácter, es carácter en control. Cada vez que decides no reaccionar impulsivamente, cada vez que eliges escuchar en lugar de interrumpir, cada vez que guardas una opinión que no aporta nada, estás entrenando algo mucho más grande que tu forma de comunicarte. Estás entrenando tu dominio personal. Y eso cambia tu vida desde adentro hacia afuera. Porque cuando controlas tus palabras, empiezas a controlar tus emociones.
Y cuando controlas tus emociones, empiezas a tomar mejores decisiones. Las relaciones se vuelven más estables, los conflictos disminuyen, tu presencia se vuelve más firme. Ya no eres alguien que explota, que se justifica o que necesita tener la última palabra. Te conviertes en alguien que elige cuándo hablar y cuándo no. Y esa elección consciente es una señal clara de madurez. Recuerda esto, no necesitas hablar más para valer más. No necesitas ganar cada discusión para demostrar tu inteligencia. A veces, el mayor crecimiento ocurre en esos segundos donde decides quedarte en silencio y observar. Es ahí donde te separas de la reacción automática y empiezas a vivir con intención. El silencio bien usado no te hace pequeño, te hace imperturbable. Si este mensaje te aportó valor, suscríbete y forma parte de esta comunidad donde trabajamos el carácter todos los días. Escribe en los comentarios una última vez. Elijo el silencio inteligente y compártelo con alguien que necesite escuchar esto ahora mismo. Gracias por estar aquí, de verdad. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que fortalece mentes y transforma vidas. Nos vemos en el próximo video. La inseguridad siempre aparece en el peor momento. Justo cuando estás a punto de hacer algo importante, cuando por fin vas a decir lo que piensas o mostrar quién eres, surge esa voz que te hace dudar. Te dice que no estás listo, que no eres suficiente, que tal vez no deberías intentarlo. Y lo peor es que suena tan real que terminas creyéndole. Pero déjame decirte algo. No es casualidad que estés viendo este video. Tal vez el momento que llevas esperando para dejar de dudar de ti es este. La inseguridad no es un enemigo, es una señal. Es la prueba de que estás saliendo de tu zona cómoda, de que estás intentando algo que te importa. Los filósofos estoicos lo sabían muy bien. Marco Aurelio, incluso siendo emperador, luchaba contra sus propias dudas cada mañana. Epicteto, que nació esclavo, enseñó que nadie puede quitarte tu libertad interior si tú no se la entregas. Ellos no intentaban eliminar el miedo, aprendieron a moverse con él. En este video descubrirás 10 estrategias estoicas simples y profundamente prácticas para dejar de dudar de ti, recuperar tu calma y actuar con seguridad, incluso cuando el miedo aparezca. No son teorías, son herramientas que funcionan. Pero antes de empezar, quiero pedirte algo importante. Suscríbete al canal y activa la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que te acompañe en tu camino de crecimiento y fortaleza interior. Y cuando termines el video, comenta la frase «Hoy decido actuar, no dudar», para sellar tu compromiso contigo mismo. Compártelo con alguien a quien este mensaje pueda servirle, porque nunca sabes a quién puedes inspirar con un simple gesto. Gracias por estar aquí. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo ideas que, como esta, pueden cambiarte la forma de ver la vida. Y eso es exactamente lo que vas a aprender tú hoy. 1. Acepta que la inseguridad no se elimina, se entrena. La mayoría de las personas creen que la seguridad es algo con lo que se nace, pero el estoicismo enseña que es una habilidad que se desarrolla. Nadie llega al mundo sabiendo mantenerse firme ante la crítica o el miedo. Todos lo aprendemos. Marco Aurelio, incluso siendo emperador, se repetía a diario que debía fortalecer su mente como un soldado fortalece su cuerpo, con práctica constante. La inseguridad no desaparece, simplemente pierde fuerza cuando decides enfrentarte a ella una y otra vez. Cada vez que haces algo que antes evitabas, hablar en público, decir lo que piensas, tomar una decisión difícil, estás entrenando tu mente para resistir. Esa es la verdadera práctica estoica, actuar aunque no te sientas preparado.
Los estoicos sabían que esperar a sentirse seguro es otra forma de posponer la vida. La acción, no la perfección, es la que construye confianza. Cuando cambias tu enfoque y entiendes que la inseguridad no se vence con pensamientos positivos, sino con acción repetida, dejas de castigarte por sentirla. Empiezas a verla como parte del proceso. No necesitas eliminarla, necesitas moverte con ella. Cada paso dado con miedo sigue siendo un paso hacia adelante, y con el tiempo, eso es lo que te convierte en alguien fuerte y estable. Así que la próxima vez que esa voz interna te diga, no estás listo, recuérdalo, nadie lo está. La diferencia está en quién decide avanzar de todos modos. ¿Y tú? ¿Cuánto más vas a esperar para empezar tu propio entrenamiento mental? 2. Cuestiona tus pensamientos, no tus capacidades. La inseguridad no nace de lo que eres capaz de hacer, sino de lo que crees que no puedes. Esa diferencia lo cambia todo. Los estoicos decían que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. En otras palabras, no es la situación la que te hace sentir inseguro. Es la historia que te estás contando sobre ti mismo. Si tu mente repite, van a pensar que no sirvo para esto, tu cuerpo responderá con miedo. Pero si aprendes a observar ese pensamiento en lugar de obedecerlo, la sensación pierde poder. La mente crea realidades, y el primer paso para vencer la inseguridad es cuestionar las que tú mismo fabricas. Cuando te sientas inseguro, pregúntate con calma, ¿qué evidencia real tengo de esto que pienso? La mayoría de las veces no encontrarás ninguna, solo suposiciones, interpretaciones y viejos recuerdos que tu mente recicla para protegerte. Epicteto enseñaba que la sabiduría comienza cuando aprendes a distinguir entre lo que pasa y lo que opinas que pasa. Esa pausa entre pensamiento y reacción es la base de la libertad interior. Y cuando logras crear ese espacio, dejas de ser víctima de tu diálogo interno y empiezas a ser su observador. Aprender a dudar de tus pensamientos no significa ignorarlos, sino entender que no todos son verdad. Cuanto más los analizas, más notas que la mayoría están construidos sobre miedo, no sobre hechos. Es como si tu mente fuera un narrador dramático que exagera para mantenerte a salvo. Pero tú ya no necesitas ese tipo de protección, necesitas claridad. Por eso, cada vez que aparezca una idea que te haga sentir pequeño, respira, obsérvala y pregúntate si viene de la realidad o del miedo. Con el tiempo, descubrirás que el problema nunca fue tu falta de capacidad, sino tu exceso de creencias negativas. Y eso, a diferencia del talento, se puede cambiar. Así que la próxima vez que pienses, no puedo hacerlo, haz una pausa y cuestiónalo. ¿Y si sí puedes, pero todavía no te lo has permitido creer? 3. Compórtate como si ya fueras la persona segura que quieres ser. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es que no tienes que esperar a sentirte fuerte para actuar como alguien fuerte. Marco Aurelio lo practicaba cada día. Escribía sobre cómo debía comportarse un hombre sabio y luego intentaba serlo, aunque no siempre lo sintiera. La mente sigue al cuerpo y el cuerpo puede guiar a la mente. Si empiezas a comportarte como alguien seguro, hablas con calma, mantienes la postura, miras a los ojos, tu cerebro lo interpreta como una señal de control. Y con el tiempo, esa actuación se convierte en hábito y el hábito en identidad. El problema es que la mayoría espera sentirse listos antes de actuar, pero eso nunca llega. Esperan confianza para hablar, claridad para decidir, calma para avanzar. Y la realidad es que todo eso aparece solo después de haber actuado. Los estoicos no esperaban emociones favorables para hacer lo correcto, simplemente lo hacían.
Ellos entendían que la acción correcta moldea el pensamiento correcto, no al revés. Así que si quieres verte diferente, primero compórtate diferente, incluso cuando no lo sientas. Haz el experimento. Mañana, aunque tengas miedo, párate derecho, habla más despacio, escucha sin bajar la mirada y observa cómo cambia tu energía. Ese pequeño ajuste físico puede alterar tu diálogo interno más que 1000 pensamientos positivos. Porque cuando tu cuerpo se comporta como si estuviera en control, tu mente lo sigue. Lo que haces con el cuerpo entrena lo que crees con la mente. Con el tiempo, dejarás de fingir para empezar a ser. La seguridad no es una sensación que llega, es un estado que se construye con coherencia entre lo que haces y lo que dices. Así que pregúntate, si ya fueras la persona segura que quieres ser, ¿cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo decidirías hoy? 4. Deja de pensar tanto y empieza a decidir más rápido. Una de las causas más comunes de inseguridad no es el miedo a fallar, sino el exceso de análisis. Pensamos tanto que terminamos paralizados. Nos repetimos una y otra vez los posibles escenarios, los errores que podríamos cometer o lo que otros podrían decir. Y ese ruido mental nos roba la fuerza de actuar. Los estoicos lo sabían muy bien. El exceso de reflexión sin acción es una trampa de la mente. Marco Aurelio lo resumió con claridad. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. La claridad no llega pensando, llega haciendo. Cuando decides rápido, no es porque ignores los riesgos, sino porque confías en tu criterio. Actuar con decisión no es ser impulsivo, es tener la serenidad de aceptar que no hay manera perfecta de hacerlo todo bien. La mayoría de nuestras inseguridades vienen de la idea equivocada de que, si pensamos lo suficiente, evitaremos el error. Pero el error es parte del crecimiento. Los estoicos no temían equivocarse, temían no aprender. Por eso, su filosofía era de acción, actuar, observar, corregir. Y ese ciclo, repetido una y otra vez, genera una confianza que ninguna cantidad de pensamiento puede darte. Cada decisión, por pequeña que sea, fortalece tu seguridad interna. Desde elegir qué decir hasta cuándo dar un paso importante, decidir te devuelve poder. Cuanto más lo haces, más confías en tu capacidad de resolver. La duda se alimenta de la espera, la acción la debilita. Así que deja de pedir permiso mental para avanzar. Decide, hazlo, y si sale mal, aprende. No existe mejor maestro que la experiencia directa. Piensa en esto. Cada minuto que pasas dudando, alguien con menos miedo y menos talento está avanzando. El estoico no busca tener razón siempre, busca avanzar con propósito. Así que dime, ¿cuánto más vas a seguir pensando antes de empezar a vivir con decisión? 5. Deja de compararte con otros, compárate contigo de ayer. La inseguridad se alimenta cuando miras demasiado hacia afuera y muy poco hacia adentro. Pasas tanto tiempo midiendo tu valor con base en lo que los demás hacen, logran o muestran, que olvidas todo lo que ya has avanzado. Pero el estoicismo enseña que la única comparación justa es contigo mismo. Séneca decía que nadie se vuelve sabio mirando la vida de otros, sino entendiendo la suya. La comparación constante te roba energía, te hace olvidar tu propio ritmo y te convence de que estás atrasado, cuando en realidad solo estás siguiendo tu propio camino. Cuando mides tu progreso frente al de alguien más, siempre perderás, porque solo ves una parte de su historia. Ves el resultado, no los años de esfuerzo, ni las inseguridades que también lo acompañan. En cambio,
Si mides tu crecimiento frente a quien eras ayer, el enfoque cambia. Ya no se trata de ser mejor que los demás, sino de ser un poco más firme, más sabio y más sereno que antes. Esa es la verdadera competencia estoica, superarte sin compararte. Marco Aurelio escribía cada noche sobre cómo había actuado durante el día. No lo hacía para juzgarse, sino para crecer. Ese hábito le recordaba que cada día ofrece la oportunidad de mejorar, aunque sea un poco. Tú puedes hacer lo mismo, observar tus pequeñas victorias, reconocer tus avances y seguir construyendo sin prisa. Compararte contigo de ayer no solo fortalece tu confianza, también te libera de la ansiedad de aparentar. La próxima vez que sientas que no estás al nivel de alguien más, detente y mírate con honestidad. Pregúntate, ¿hoy soy más valiente, más disciplinado o más consciente que ayer? Si la respuesta es sí, ya estás ganando. Porque en la vida estoica no se trata de llegar primero, sino de no dejar de avanzar. 6. Habla contigo como hablarías con un amigo. La voz más poderosa que escucharás en tu vida es la tuya, y sin darte cuenta puede ser también la más cruel. Te repites cosas que jamás le dirías a alguien que quieres. No sirvo, siempre fallo, nunca lo hago bien. Pero el estoicismo enseña que el sabio es su propio aliado, no su enemigo. Séneca decía que quien se insulta a sí mismo antes de actuar ya se ha derrotado. Hablarte con respeto no es autoayuda barata, es una forma de disciplina mental. Si tu mente está llena de juicios duros, no podrás construir seguridad. Estarás cavando tu propia duda todos los días. Imagina que un amigo se acerca y te dice que tiene miedo de fallar. No lo humillarías, no le dirías que no es suficiente. Lo alentarías a intentarlo. Le recordarías lo que ha hecho bien. Entonces, ¿por qué no puedes hacer lo mismo contigo? La voz con la que te hablas crea tu estado emocional. Si te tratas con desprecio, actuarás desde el miedo. Pero si te hablas con respeto, actuarás desde la calma. Epicteto enseñaba que ningún hombre es libre si su mente lo ataca. Y tenía razón. No puedes construir confianza si tú mismo saboteas tu intento de avanzar. Cambiar ese diálogo interno no se logra de un día para otro, pero cada palabra cuenta. Cada vez que te sorprendas hablándote con dureza, haz una pausa y reformula esa frase como lo harías con alguien a quien aprecias. En lugar de decir, no puedo hacerlo, di, voy a hacerlo aunque me cueste. Esa diferencia mínima transforma cómo te sientes y cómo actúas. No se trata de mentirte, sino de tratarte con la misma humanidad que le das a los demás. Con el tiempo, tu mente dejará de ser un campo de batalla para convertirse en un lugar seguro. Y cuando la voz dentro de ti empiece a apoyarte en lugar de atacarte, notarás algo increíble. La inseguridad no desaparece, pero deja de dominarte. Así que dime, si hoy hablaras contigo como lo harías con un amigo, ¿cuánto más podrías avanzar sin miedo? 7. Haz cosas pequeñas que te den pequeñas victorias. La seguridad no llega de un gran logro, sino de muchos pasos pequeños. Cada acción que realizas, por mínima que parezca, le envía un mensaje a tu mente. Soy capaz. Los estoicos entendían que la fortaleza se construye a través de la práctica constante. No esperaban un cambio repentino. Sabían que el progreso era un proceso silencioso, casi invisible. Séneca decía que ningún árbol crece de la noche a la mañana, pero el crecimiento se nota con el tiempo. De la misma forma, tu confianza se forma con pequeñas decisiones repetidas. Levantarte temprano, cumplir una promesa, hacer lo que dijiste que harías aunque nadie te vea. Cada pequeña victoria suma y cada excusa resta. Lo que hoy parece insignificante se convierte en el cimiento de tu seguridad personal. La mente aprende por repetición. Mientras más veces haces algo que temías, más deja de asustarte. Y con el tiempo,
Esos actos cotidianos, enviar ese mensaje, decir lo que piensas, pedir lo que mereces, se transforman en pruebas internas de que puedes confiar en ti. Los estoicos practicaban el autocontrol y la disciplina diaria no para impresionar a otros, sino para sentirse dueños de sí mismos. Esa sensación de dominio interior es la base de toda confianza. La inseguridad crece cuando postergas, porque cada vez que evitas algo, le enseñas a tu mente que ese miedo tenía razón. En cambio, cuando haces aunque sea un pequeño movimiento, le demuestras que tú estás al mando. Esa es la diferencia entre una vida dominada por la duda y una guiada por la acción. No necesitas cambiarlo todo hoy, necesitas empezar con algo hoy. La grandeza, decía Marco Aurelio, se encuentra en la suma de los actos pequeños y constantes. Así que pregúntate, ¿qué pequeña acción podrías hacer hoy para demostrarte que puedes confiar en ti? No busques una victoria enorme, busca una sencilla. Porque cada vez que ganas una batalla pequeña, la inseguridad se hace un poco más débil y tú un poco más libre. 8. Sé incómodo a propósito. Una de las ideas más poderosas del estoicismo es que la comodidad debilita el carácter, mientras que la incomodidad lo fortalece. Los estoicos practicaban la incomodidad voluntaria para entrenar la mente a no temer lo que no puede controlar. Marco Aurelio dormía en el suelo algunas noches. Séneca usaba ropa simple y comía poco durante días, no por sufrimiento, sino para recordarse que podía vivir con menos y seguir en paz. Esa práctica tenía un propósito claro: demostrarle al cuerpo y a la mente que no necesitan que todo sea perfecto para estar bien. Y tú puedes aplicar eso mismo en la vida moderna, incomodarte a propósito, no para sufrir, sino para crecer. La mayoría de las inseguridades nacen del deseo de evitar el malestar. Queremos estar seguros, listos, cómodos, pero esa búsqueda constante de seguridad es justo lo que nos mantiene atados al miedo. Cuando eliges voluntariamente la incomodidad, hablar aunque temas tartamudear, decir que no cuando algo no te conviene, mostrarte vulnerable aunque te dé miedo, estás entrenando tu mente para resistir la incertidumbre. La incomodidad se vuelve un gimnasio mental. Mientras más la practicas, más fuerte te vuelves. Y lo más importante es que esa incomodidad no tiene que ser extrema. Puedes empezar con cosas pequeñas, levantarte un poco más temprano, dejar el teléfono unos minutos, salir sin auriculares, hacer ejercicio cuando no tienes ganas. Son gestos simples que reafirman tu dominio sobre ti mismo, porque el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en controlarte a ti cuando el mundo no coopera. Con el tiempo, notarás algo curioso. Las cosas que antes te daban miedo ya no pesan igual. La incomodidad deja de ser una amenaza y se convierte en una aliada. Ahí es donde aparece la verdadera seguridad, la que no depende de las circunstancias. Así que piensa esto por un momento. ¿Qué pasaría si en lugar de huir del malestar, lo usaras para fortalecerte? Porque en el fondo, lo que más temes podría ser justo lo que más te entrena. 9. Deja que tus acciones hablen por ti. Vivimos en una época donde muchos hablan de lo que harán, pero pocos lo hacen. La inseguridad crece cuando inviertes más energía en pensar cómo te ves que en actuar con propósito. Los estoicos entendían que el valor real no está en la apariencia, sino en la coherencia. Marco Aurelio lo escribió con claridad: no pierdas tiempo discutiendo sobre cómo debe ser el hombre bueno. Sé uno. Es una invitación a dejar de justificarse, de explicar, de buscar aprobación y empezar a vivir desde la acción silenciosa. Porque cuando actúas con intención, no necesitas demostrar nada. Tus actos lo hacen por ti. La inseguridad se debilita cuando tu atención pasa de cómo te perciben los demás a lo que tú sabes que estás haciendo.
Cuando haces lo correcto, aunque nadie lo vea, empiezas a respetarte. Y ese respeto propio es la base de toda confianza. Séneca decía que la mayor tranquilidad llega cuando tu vida exterior y tu vida interior coinciden. Cuando lo que piensas, dices y haces están alineados, ya no hay espacio para la duda. La coherencia reemplaza la ansiedad. Cada acción que tomas es una declaración silenciosa sobre quién eres. Si cumples tu palabra, si haces lo que dijiste, si mantienes tu rumbo incluso cuando no recibes reconocimiento, estás construyendo una fortaleza interior que no depende de aplausos. Los estoicos creían que la virtud se demostraba en la práctica, no en los discursos. Y esa práctica diaria, invisible para muchos, es la que te vuelve verdaderamente firme. Así que deja de preocuparte por convencer al mundo de tu valor. En lugar de eso, actúa con calma, constancia y dirección. Deja que tus hechos hablen mientras tú trabajas en silencio, porque al final, la voz más poderosa no es la que se escucha, es la que se demuestra. ¿Qué pasaría si a partir de hoy dejaras de explicarte tanto y empezaras simplemente a mostrarlo con tus actos? 10. Recuerda que nada de esto es personal. Una de las lecciones más liberadoras del estoicismo es entender que casi nada de lo que ocurre tiene que ver contigo. Lo que la gente dice, hace o piensa está determinado por su historia, sus emociones y su manera de ver el mundo. Pero cuando tomas todo como algo personal, haces que cada mirada, cada comentario o cada silencio se conviertan en una amenaza. Marco Aurelio escribía que cuando alguien actúa de forma injusta, lo hace porque cree que está en lo correcto según su razón. Y eso cambia todo. No se trata de justificarlo, sino de comprender que sus actos no hablan de ti, hablan de ellos. La inseguridad crece cuando interpretas el comportamiento ajeno como una confirmación de tus miedos. Si alguien no responde como esperabas, tu mente dice, no soy suficiente, seguro piensan mal de mí, fallé otra vez. Pero la verdad es que no puedes controlar lo que pasa dentro de los demás. El estoico aprende a separar su valor personal de la opinión ajena. Lo que piensen de ti no cambia quién eres, solo revela lo que ellos ven desde su punto de vista. Y muchas veces su juicio ni siquiera tiene que ver contigo, sino con sus propias inseguridades. Cuando comprendes eso, sientes una libertad profunda. Dejas de intentar agradar a todos, dejas de explicar tus decisiones y empiezas a actuar desde tu centro. Las críticas ya no te derrumban, los elogios no te confunden y la validación deja de ser una necesidad. Lo que antes te hería, ahora simplemente pasa. Epicteto lo resumía así: si alguien te insulta, recuerda que es su opinión, no tu realidad. En esa distancia entre su juicio y tu reacción está la verdadera paz mental. Así que la próxima vez que sientas que alguien te hace dudar de ti, recuerda esto: lo que dicen los demás no te define, solo te pone a prueba. Tu poder está en decidir qué te afecta y qué no. Entonces, ¿cuánto más podrías avanzar si dejaras de cargar con las opiniones que nunca te pertenecieron? Conclusión. La inseguridad no desaparece de un día para otro, pero se transforma cuando decides enfrentarte a ella con conciencia. Cada una de estas estrategias estoicas te lleva a un mismo punto: recuperar el control sobre tu mente. No se trata de volverte alguien sin miedo, sino de dejar de obedecerlo. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino aprender a dirigirlas. Y eso es exactamente lo que tú puedes hacer a partir de hoy. Reconocer tus pensamientos, actuar con propósito y mantener la calma, incluso cuando las dudas aparezcan. Si lo piensas bien, la inseguridad no ha sido tu enemiga,
ha sido tu entrenamiento. Cada momento en que dudaste de ti fue una oportunidad para fortalecerte. Lo importante es que ahora ya sabes cómo hacerlo. Con práctica, paciencia y acción constante, empezarás a notar que donde antes había miedo, ahora hay claridad. Que donde antes necesitabas aprobación, ahora hay certeza. Porque la seguridad no se busca afuera, se construye dentro de ti. Un pensamiento y una decisión a la vez. Y antes de cerrar este video, quiero agradecerte por llegar hasta aquí. No es casualidad que lo hayas visto completo, significa que estás listo para dar el siguiente paso. Si este contenido te ayudó, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana compartimos ideas y prácticas estoicas para fortalecer tu mente y tu carácter. Este pequeño gesto nos apoya muchísimo para seguir creando contenido que te acompañe en tu camino. Ahora te propongo algo. Deja en los comentarios la frase "Hoy decido actuar, no dudar". Escríbela para ti como un recordatorio de que estás tomando el control de tu mente. Y si conoces a alguien que lucha con la inseguridad, compártelo con esa persona. Nunca sabes cuánto bien puede hacerle escuchar esto hoy. Gracias por estar aquí, por formar parte de esta comunidad y por seguir creciendo junto a nosotros.